Hola, ¿qué tal? Buenas noches al programa para emprendedores. El día de hoy, pues déjenme decirles que les tenemos un gran invitado, pero cómo surgió, les voy a platicar la historia, incluso la parte del tema, porque realmente esta semana tuve una conferencia con Actívate Red de Emprendedores, en la cual pues conocí muchas personas y muy interesantes y de ahí surgió precisamente el tema del día, que es la locura o cordura de emprender, porque creo que muchos de los que emprendemos pues tenemos esta característica, esta chispa que estamos buscando de cómo sobresalir. Y una de las personas con las que me identifiqué tanto profesionalmente y que también tiene un emprendimiento es David Arciniaga, y nos gustaría que empezaras presentándote, qué has hecho, cómo es que has logrado lo que tienes hasta ahora. Gracias, buenas noches. Primero, Roxy, muchas gracias de verdad por la invitación. Gustoso estar aquí, de compartir pues unos minutos contigo y con la gente que te sigue. Pues bueno, yo soy ingeniero en sistemas de profesión. Tengo más de 35 años de experiencia profesional en diferentes sectores de industrias, manufactura, retail, consultoría, obviamente, diferentes, obviamente, sectores, ¿no? Y en la parte, digamos, académica o de formación, como te decía, soy ingeniero en sistemas, tengo diplomado en telecomunicaciones, tengo un diplomado en reingeniería de procesos, tengo algunos certificados en la parte de empresas familiares y gobierno corporativo, y bueno, mucha experiencia trabajando incluso en mis ayeres hace ya por ahí de 30 años en muchas empresas que empezaron como negocio y se fueron consolidando como empresas, incluso empresas familiares, ¿no? Ya te platicaré por ahí más adelante de algunos ejemplos. Y esa parte pues fue, eh, yo creo que la base de la semilla que fui, digamos, madurando para que al final hoy estemos colaborando en una empresa o fundando una empresa desde hace ya 3 años que se llama Hace Empresas. Eh, Finalmente enfocada a apoyar a la parte emprendedora, a los emprendedores, también a asesorar y acompañar a esos emprendedores a que conviertan con cierto grado de madurez a hacer empresa, o hacer negocio y hacer empresa, obviamente, su emprendimiento, ¿no? Prácticamente, digamos, esa es mi carrera. Soy eh, un, un afortunado también de la vida porque durante mi carrera he tratado también de emprender y he emprendido varios negocios, eh, como todo, algunos con un buen éxito, otros con sobresaltos y alguno por ahí, gracias a Dios, creo que nada más ha sido uno que no sobrevivió a cierto proceso, pero que finalmente lo que sucedió ahí me ha ayudado como experiencia para los siguientes emprendimientos o incluso para aconsejar y acompañar a los emprendedores que luchan muchas veces solos en este camino del emprendimiento. Wow, realmente creo que tu experiencia ha sido muy gratificante y yo creo que eso se ve en la labor que has hecho con todas las personas que has colaborado, ¿no? Creo, no sé, corrígeme si me equivoco, creo que tienes un poco de locura de emprendimiento. Mira, me encantó el título, porque si te pones a analizarlo, todos estamos locos. De una u otra manera estamos locos. Alguien lo expresa en la música, probablemente, otros emprendiendo, pero la locura finalmente te permite hacer cosas que otros no se atreven. Y esa es una de las características que los emprendedores en principio tienen, ¿no? El atreverse realmente a hacer algo que puede ser, digamos, para otros una locura, quizá una locura para uno mismo, pero que la vas
trabajando y se puede ir obviamente cristalizando, ¿no? Entonces, cuando escuché el nombre que me lo estabas platicando y todo esto, yo creo que empiezas con una locura y empiezas a moldearla de tal manera que se vuelve una cordura, ¿no? O se tiene que volver una cordura, ¿no? En algún momento amarrando, digamos, muchos elementos para que tu emprendimiento pues pueda ser exitoso, ¿no? Entonces me encantó el nombre, Ay, la qué bueno verdad. que te gustó, sí. Y créeme que ahorita que estás mencionando la parte de emprendimiento, creo que podría decir que, pues como lo dijiste, locos todos estamos. Pero bien, ¿por qué surge la parte de emprendimiento o parte de lo que conocemos de que dicen, es que ya no quiero trabajar en oficina, ya no quiero tener ciertas limitantes y que muchas veces eso pues es parte de nuestra zona de confort y que nos ayuda a salirnos de ahí y es en donde emprendemos? ¿Tú crees que es muy cierto lo que se dice de que salimos de ahí para emprender o necesitamos tener un emprendimiento más aparte de un trabajo? No, mira, yo creo que déjame irme un poquito más atrás, déjame extenderme quizá en una Seguro, explicación espacio. y después la respuesta, pero el emprendimiento o el emprendedor, pues es un concepto o un nombre de hace muchísimos años. O sea, la sociedad o las sociedades nacieron con gente emprendedora, ¿no? El tema es que quizá no le llamábamos así. Por ahí del siglo, principios del siglo XX, incluso, hubo una persona que es un economista francés, ahorita se me fue el nombre, que fue el primero que dijo que las personas que empezaban a generar algún negocio, eh, obviamente emprendedores, pues eran la base de la economía local y después, bueno, pues se vuelve obviamente una economía global, ¿no? Entonces, el concepto es de hace muchos años. El tema hoy es que se ha vuelto, válgase la expresión que voy a usar, muy romántico el día de hoy, ¿no? Del emprendimiento y tú puedes ser emprendedor y logra tus sueños y sí, sí, está muy aderezado, digamos, el concepto. Pero todos estos años, todos, desde que la humanidad prácticamente existe, el tema del emprendimiento está, ¿no? Hoy, desafortunadamente, el tema económico y el tema de falta de empleo de algunas personas empujan un poco más a que el emprendimiento nazca, ¿no? ¿Por qué? Porque es una necesidad obviamente personal y económica de irte desarrollando y de ir pues satisfaciendo obviamente tus necesidades económicas y personales, ¿no? Entonces, sí se ha romanticado un poquito el tema del emprendimiento o del emprendedor, pero siempre obviamente ha estado ahí, ¿no? Y es foco de detonar obviamente una economía personal, local, del estado o del país donde estés o de la región donde estés, ¿no? Claro, y creo que también mencionas un punto muy importante que es el romanticismo del emprendimiento. ¿Por qué se crees que se ha considerado un romanticismo en este sentido? Mira, es un tema para mí más social, incluso de redes sociales, de todo esto, el quererte etiquetar muchas veces como emprendedor, ¿no? Y mira, una de las características que nosotros tenemos en el despacho de consultoría en las empresas es ser muy honestos con los comentarios, obviamente, que hacemos, lejos de si puedes tener razón o no puedes tener razón, porque puede haber discrepancias, ¿no? Pero, eh, ¿a qué voy con esto? Cuando tú empiezas a empujar el tema de ser emprendedor y todo esto, no todo el mundo tiene esa característica, o sea, o esas características para ser emprendedor. Ya mencionábamos el tema de la locura, ¿no? Que tienes que tener
las ganas que tienes que tener una resistencia muy importante a los sobresaltos, el que te guste la adrenalina, ¿no? Porque es un paso de adrenalina muy, muy importante cuando las cosas van muy bien y cuando las cosas van muy mal y de repente sientes que ya tocaste fondo y de repente sales muy rápido, ¿no? De ese fondo que quizá tocaste. Entonces la adrenalina está fluyendo a más de 100, ¿no? Entonces, esas situaciones, simplemente hay gente que sí las puede soportar, que sí tiene obviamente los elementos para poder obviamente emprender, y hay otros que no. Y ahí es donde lo que hay que hacer es ayudar, y creo que parte de lo que nosotros hacemos es, no creo, hacemos esta parte Hacemos más bien. de ayudar, es posicionar al emprendedor en qué momento y en qué situación está. El emprendedor, por naturaleza, tiene que tener, y por estudios que se han hecho, no es algo que diga David Arciniego o que diga Haz Empresas, es del año 0 al año 3 es tu periodo de emprendimiento. Si tú estás en el año 5 o en el año 4 y sigues pensando o sigues estando en un proceso de emprendimiento, algo está pasando en tu emprendimiento. O no es el camino correcto, o no definiste un plan de negocios y no lo has seguido, o no tienes una guía exacta y nada más, permíteme la expresión, estás dando palos de ciego, ¿no? Ajá. O tienes que enfocarte realmente en el mercado que digamos que estás haciendo. Pero te decía, lo que hay que hacer entender, y muchas veces platicamos con los emprendedores, es decir, oye, a ver, tú estás en este emprendimiento o vas a hacer este emprendimiento por una necesidad económica, porque tristemente a lo mejor te quedaste sin empleo, o es porque ya traes el gusanito desde hace tiempo y crees que ahorita es el momento, ¿no? Entonces, en esa etapa que te decía, pues te puedes quedar en el tema de incluso ser o haber generado un muy buen autoempleo. Que sí, tuviste una iniciativa, emprendiste, pero te quedaste en esa zona. O poder desarrollar ese emprendimiento para que se convierta en un negocio y empiezas a madurar. A mí me gusta siempre hacer la similitud con lo que nos pasa en la vida real, ¿no? Estamos pasando de ser niños a ser adolescentes y luego el negocio crece y te vuelves adulto y finalmente es una empresa, ¿no? Como tal. No todos tienen la madera para ser emprendedores, no todo mundo tiene la madera para ser empresario, no todo ese negocio tiene la madera para ser una empresa, ¿no? Algunas sí, algunas no, algunas se dejan aconsejar y acompañar, otras no, les cuesta trabajo, pero la función es ir documentando, acompañando, digamos, al emprendedor para que se vaya situando en la posición donde también esa persona se sienta lo más a gusto, ¿no? Desafortunadamente hoy pues le damos más prioridad al tema de cómo genero un cierto ingreso para satisfacer ciertas necesidades, cuando en realidad creo, y eso es una opinión muy personal, lo que tienes que buscar también es el bien vivir, no el vivir bien, sino el bien Sí, vivir, ¿no? estoy de acuerdo. Sí, necesitas el trabajo, necesitas un ingreso, pues para mantenerte, pero también hay que equilibrar, digamos, esa parte. Y por último, en esta parte mi comentario sería que no se malentienda que el tema de un emprendimiento se puede quedar en un autoempleo, ¿eh? Es muy loable las ganas, el esfuerzo que se hace, pero a lo mejor ahí es donde la persona dice, oye, aquí tengo el buen vivir con mi autoempleo, genero muy bien, me va muy bien, comparto con mi familia, me siento muy bien y me siento incluso realizado, ¿no? Y a lo mejor la siguiente madurez de un emprendedor, pues es el generar empleos y entonces por eso quieres tener un negocio para generar también de otra forma un beneficio a la sociedad.
Muy bien. Y bueno, ahorita que mencionaste la parte de las características de un emprendedor, ¿cuáles serían las más importantes que debería de tener? Mira, son varias las que deben de tener. Quizá te voy a mencionar las que para nosotros normalmente son las cinco más importantes, ¿no? Una, ya lo dijimos, tiene que tener, eh, le voy a cambiar el nombre, pero sí tiene que tener algo de locura Claro, de pasión, digo, locura es una, que se puede juntar con la pasión que puedes tener por lograr algo. Finalmente es eso. La otra es tener una característica de ser constante, constancia, ¿sí? Y vas mezclando incluso características del emprendimiento, no del emprendedor. Y ahorita te digo por qué lo menciono. Pero bueno, hablaba de constancia también, hablaba también el tema del emprendimiento también tiene mucho que ver con la innovación. Y tú puedes incluso, voy a hacer un paréntesis, innovar en el trabajo donde estás o innovar en tu propio negocio. ¿Qué haces? Pues le pones una mejora al producto que vendes o lo vendes de otra forma y entonces estás innovando o en un producto o en un proceso. Entonces tienes que tener también una característica de ser innovador, ¿no? Y la otra es muy orientado al tema de los resultados. ¿Por qué? Porque si no te vuelves un romántico del emprendimiento y el romanticismo pues no te va a llevar a ningún lado en el sentido de económico, de mantenerte y de generar algo todavía más positivo. Ahora, cuando yo te decía de esas cinco características que se mezclaban con el emprendedor y el emprendimiento, es que si tú no las tienes, esas características, que pueden ser 5 o 10, o sea, podríamos detallar un poquito más. Es si buscamos, importante, encontramos muchísimas. exacto, y si de ahí que las encuentras dices tú, ya esta sí la tengo, esta no la tengo, esta sí la tengo, haces realmente un autoanálisis que a veces nos cuesta mucho trabajo porque sentimos que todo lo hacemos bien y somos perfectos. Si hacemos un autoanálisis, la importancia de arroparte con gente que te pueda ayudar, que te pueda guiar, que te pueda asesorar para complementar esas características o habilidades que tiene, te va a ayudar a que tu emprendimiento o el emprendimiento florezca. Entonces vuelvo a insistir, de las cinco cosas que mencioné, vamos a pensar que dos no las tienes, ¿no? Pues búscalas con alguien que te pueda realmente ayudar y aportar para que se conjugue esa fortaleza y entonces tu emprendimiento empiece a salir adelante, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, por algo dicen que todo va acompañado de un coach o de un psicólogo, de personas específicas para poder lograr todo eso, ¿no? Y son no solamente incluso personas en específico, finalmente también de la sociedad, ya sea empresarial o no empresarial, te tienes que ayudar. Aunque vas a vender algo, vas a darle un producto de valor, digamos, a la sociedad, también fíjate que es un tema de retroalimentación, digo, por eso está el tema de los networking, digo, el claro ejemplo es Actívate, o sea, Ujú. ahí tú como emprendedor en la parte de Actívate te involucras con un entorno que lejos de estar mirando si le puedes vender tu producto, te puede nutrir de varias ideas, ¿no? De cosas que han sucedido, por ejemplo, o te puede nutrir de mejores proveedores, o te puede nutrir de un proveedor alterno, y te puede nutrir de referencias que haga que tu producto o tu servicio, pues finalmente tenga más demanda, ¿no? Y entonces empieces a crecer tu emprendimiento y lo vuelvas negocio. Entonces, es un cúmulo de varias cosas. Aquí el tema es no aislarte, estar con apertura y hambre de conocimiento, no para que tú lo implementes, sino para que lo absorbas y lo empieces a dirigir hacia tu emprendimiento, ¿no? Y cuando hablo de dirigir, pues hay algo que no nacemos con esa característica
sino la vamos aprendiendo. Bueno, algunas personas lo tienen, pero es un tema de delegar con un buen liderazgo, ¿no? De tal manera que obviamente pues vas creciendo de manera importante en tu emprendimiento, ¿no? Claro, igual ahorita que mencionas la parte de liderazgo, yo también en este contexto, yo considero que un líder emprendedor debe de tener una característica muy importante, que es la resiliencia, porque a final de cuentas somos tan constantes que debemos de aceptar que muchas veces los fracasos no son muy buenos muchas veces y que a veces nos puede llegar a caer, ¿no? No sé, creo que fue la otra vez en tu entrevista que vi, justo mencionaste que hay tanto éxitos o fracasos cuando emprendes, ¿no? Y que es ahí donde ves qué puedes hacer. Sí, mira, muchos de estos fracasos, también los éxitos, pero los fracasos te documentan bastante bien para no cometer probablemente los mismos errores en en un siguiente emprendimiento, ¿no? Yo de manera personal, lo comentaba al inicio de la plática, he tenido un emprendimiento en donde por no considerar algunas cosas, pues no lo llevé a buen fin, ¿no? Pero en el siguiente emprendimiento no me volvió a pasar, ¿no? Y hoy es de las cosas que tengo en mente cada que nosotros asesoramos a los emprendedores o a los negocios en ten cuidado con esto porque puede suceder tal cosa y a ver, te ayudamos a poderte preparar, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez voy al tema de las similitudes, ¿no? Cuando uno físicamente se siente mal, normalmente lo primero que haces, vamos a pensar que nos duele la cabeza, ¿no? Lo primero que haces es agarras un vaso de agua y te tomas una pastilla. Y dices, pues, con esto se me va a pasar, ¿no? Y a lo mejor se te pasa, pero mañana otra vez te vuelve a doler la cabeza, vuelves a tomar la pastilla y ¿qué crees? Ya no se te pasa, pero ya dejaste pasar un tiempo en donde puede ser o puedes empezar a detectar que ya es recurrente que te duela la cabeza, ¿no? Entonces, hasta que ya no aguantas, vas al médico y el médico te diagnostica y te receta. En el caso de los emprendimientos, muchas veces sabes que te duele algo, pero como es tu hijito, pues no le ves los errores, ¿no? Y no te sientas con alguien como para que te diga, a ver, diagnostícame porque fíjate que a pesar de que publico todos los días en las redes sociales mi producto, nadie me encuentra. Nadie me busca, no vendo, no esto. Pero están muy bonitos mis anuncios. Pero sí, incluso hay un tema en donde uno como dueño del negocio o del emprendimiento, obviamente entiendes muy bien el producto y entiendes muy bien el tema de cómo, qué beneficios tiene, ¿no? Para la sociedad o para algunas personas. Eh, eh, el problema es cómo haces que la demás gente que no es experta en el tema lo entienda. Y a lo mejor ahí está la complicación. Puedes tener un producto buenísimo, pero si no sabes utilizar las palabras o los elementos de comunicación efectivos para que la otra persona que no es experta en el tema entienda su beneficio, pues ahí tienes un problema. ¿Y a qué voy? A que ahí entonces a lo mejor tú lo que necesitas es un experto en comunicación o en mercadotecnia para que le saque brillo a tu producto y que los demás lo vean, ¿no? No que tú lo veas. Vuelvo a insistir, es ahí un claro ejemplo de cómo te tienes que ir arropando o aconsejando de varias cosas donde tú no eres experto, ¿no? Sí, claro, porque no somos todólogos a final de cuentas. Si fuéramos Exacto. todólogos y supiéramos todo, pues qué padre, pero también la carga de trabajo pues no es funcional. Por eso, como dicen, hay que aprender a delegar. Exactamente. Y mira, hay algo que te sucede o que te puede suceder en este tema de ir emprendiendo y devolviendo tu emprendimiento a negocio. Normalmente, y es un 99% que
tristemente, digo tristemente porque hemos visto casos, los primeros años o los primeros meses, pues obviamente te dedicas a vender, a vender y a vender y a vender y a vender tu producto, no tu servicio. Pero dejas a un lado el tema de cómo tienes que estructurarte hacia el interior o cómo tienes que empezarte a prepararte, como digo yo, para el éxito. Porque el éxito no es un lugar que digas, está ahí en la esquina y ahí voy a llegar, no. Lo que tienes que ir haciendo es construyendo esa ruta y construyendo el éxito de tu emprendimiento y de tu negocio. ¿Y cómo lo haces? Sentando bases sólidas para que si tiene un crecimiento tu emprendimiento puedas responder a eso, ¿no? Y ahí es donde pues tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a absorber conocimiento, entender un poco más todo el entorno y empezarte a ayudar de especialistas a lo mejor en ciertas áreas. Lo importante es que tú tengas el feeling de en qué momento, tú como emprendedor, en qué momento lo puedes hacer y también tengas la capacidad como para hacer un flujo incluso de gastos, ¿no? Por eso vuelvo al tema de hace unos 15 minutos. Tu plan estratégico es muy importante, o sea, decir, yo me voy a dedicar los 6 primeros meses sí a vender, 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 pero a partir del mes 7 tengo que empezar a poner atención en mi flujo de dinero, mi inversión, que si tengo utilidades, no me las piense a lo mejor gastar en irme a la playa, sino en una partecita a reinvertir. No sé, cada quien tiene que ir tomando ese tipo de acciones, pero la recomendación es tengan un plan estratégico de negocios, un plan de negocios que vayas revisando y que vayas guiándote con ese plan comparativo a la realidad, cómo vas y si tienes que recomponer el rumbo o no, ¿no? Eso es muy, muy importante. Sí, claro, porque ahorita que mencionas un plan estratégico, pues muchos tienen la información en su cabeza y no lo aterrizan de forma escrita, que es como, bueno, desde mi punto de vista, una buena recomendación. Sí, mira, yo te puedo decir que así estadísticamente, y por eso decía tristemente, te dedicas a las ventas, muchos se dedican a eso, no lo hacen por escrito y muchas veces se te van olvidando las cosas. La mente es algo que vas generando ideas, llega otra idea y se pone arriba, llega otra idea y se pone arriba, y no es que las olvides, simplemente las vas cambiando de prioridad, y si no eres constante en esas ideas, lo único que estás haciendo es dando bandazos, ¿no? Algún bandazo te puede funcionar, ¿eh? O sea, y hay muchos casos que salen un emprendimiento, llegan muy rápido a hacer un negocio, a tener una empresa. Asesoramos empresas así, ya llevo 10 años y me ha ido muy bien. Y entras y haces un diagnóstico, que es parte, por ejemplo, de lo que también hacemos nosotros, que es un check-up, ya sea empresarial o un check-up emprendedor, y no tienen a lo mejor ni siquiera un organigrama, no tienen ni siquiera objetivos a cumplir. Me ha ido muy bien porque he vendido más que el año pasado. Oye, ¿y cuánto más? Pues no sé cuánto más, pero he vendido más, ¿no? Y va midiendo el éxito del emprendimiento o el negocio en función a que hay crecimiento, digamos, en la venta, pero no necesariamente ese es el mejor camino, ¿no? Tenemos por ahí un promocional donde lo que decimos es, vendes mucho pero ganas poco, y Sí. entonces la gente nos han llamado y nos dice, oye, cuando lo leí me identifiqué. A ver, ¿por qué te identificaste? Ah, es que yo vendía antes 10 piezas de mi producto y ahora vendo 100, pero ¿qué crees? Antes ganaba 10 pesos y ahora gano 5, pues entonces, ¿qué caso tiene, no? Seguir creciendo a nivel de ventas. Bueno, pues es que no te preocupaste por hacer acciones dentro de tu negocio para finalmente ir escalando proporcionalmente en venta y en utilidad, obviamente. Entonces, la recomendación es
vuelvo a los emprendedores y tiene que ser un tema de sí es importante vender, 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 pero de repente hay una etapa en la que tienes que evaluar si tu utilidad o ganancia también está creciendo. Entonces, vender, vender, utilidad, vender, vender, utilidad, o sea, ir combinando obviamente esa parte, Ambas ¿no? partes. Ahí va otro consejo para que tu emprendimiento crezca y perdure, ¿no? Que de eso se trata, que tengan los menos sobresaltos y problemas que se le puedan presentar y que duren muchos años con sus proyectos, ¿no? Ya sea que se queden, insisto, como un emprendimiento o un autoempleo, o se queden como un negocio, o realmente sea una empresa grande que dé muchos empleos y beneficios, obviamente, a su entorno, ¿no? Claro, que al final de cuentas, cuando tú haces un emprendimiento, pues es aportar a la sociedad, ¿no? Y no solamente brindar un servicio, un producto. En este caso, pues nosotros que estamos aquí, pues brindar nuestro conocimiento, que es un aspecto esencial. Claro, claro, y nunca vas a competir, digamos, con el tema del conocimiento de ellos, de su negocio. Ellos, cada emprendedor en su sector, en su producto, son los expertos. Por eso dijeron, vamos a emprender, porque saben cómo sacarle provecho, ¿no? Pero pues también hay gente que alrededor puede vestir, digamos, ese emprendimiento o esos productos o servicios que finalmente venden, ¿no? Claro, ¿consideras desde tu punto de vista que la vida de un emprendedor es solitaria o compartida? No, mira, yo creo que es un tema de cada personalidad. Sí, obviamente, el ser emprendedor te vuelve muchas veces la persona más solitaria dentro del negocio, ¿no? Déjame ponerte a lo mejor ejemplos creciendo, digamos, el negocio, ¿no? Vamos a pensar que iniciamos hoy con un emprendimiento y vamos a generar o estamos generando una idea. Muchas veces nos entra el tema de no me vayan a robar la idea y entonces, ¿qué haces? Te encierras, ¿no? Y empiezas a estar obviamente solitario porque crees que tienes, y a lo mejor es verdad, tienes una idea fenomenal, pero no quieres obviamente sacarla a la luz porque te la pueden robar. Puede darse ese caso, ¿no? Claro. Entonces empiezas a tener momentos de soledad importantes en donde tú mismo te preguntas y te contestas y te aplaudes normalmente, ¿no? Porque no, es buenísima mi idea y así la voy a hacer y no necesariamente es así, ¿no? Algunas sí y otras no. Luego, cuando ya nace tu emprendimiento, empiezas a vender y esto, y tienes la fortuna de que vas creciendo y que a lo mejor invitas a algún familiar o algún compañero o algún conocido, lo que tú quieras, a empezarlo a hacer, empiezas a volverte la cabeza del negocio. Y la verdad es que lo que son las cabezas de los negocios, llámense los directores generales, los gerentes generales, los jefes del negocio, se vuelven las personas más solitarias porque lo que sucede es tienen que tomar decisiones finalmente ellos solos con la información que tienen a la mano. Vuelvo al tema de si estás arropado con gente valiosa, con gente que te lleva, te asesora, te acompaña, vas a tomar mejores decisiones. Pero el que la tiene que tomar es el líder del emprendimiento o el líder del negocio. Entonces, muchas veces también te vuelves solitario en esa toma de decisiones porque no te dejas aconsejar o porque la misma naturaleza así lo permite, ¿no? Eh, Hay que combinar el tema del negocio, el trabajo y esto con el tema, digamos, familiar o de relación social, ¿no? Yo conozco personas que son totalmente diferentes en el ramo, digamos, profesional o laboral al ramo social, ¿eh? O sea, lo ves y dices, oye,
¿eres tú? Porque O a lo no mejor lo eres tú. conoces o no, no eres tú. Entonces, y eso está muy padre, ¿no? Porque eso quiere decir que toman su rol, ya sea en la parte social o en la parte empresarial o de emprendimiento, el rol que realmente le Le corresponde, ¿no? corresponde. Y eso yo en particular lo veo bien, porque te mimetizas de repente a lo mejor con un grupo o algo, y eso también ayuda a que sea empática la gente, ¿no? Pero por el otro lado, pues tienes que tener cierto comportamiento cuando eres emprendedor, cuando eres, digamos, o cuando tienes un negocio que va creciendo incluso, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, pues tomamos una posición en donde tenemos que estar muy conscientes de lo que implica tanto el riesgo que nos estamos enfrentando, más como emprendedores, ¿no? Que ya cuando cambiamos el rol, incluso digo, nosotros que estamos aquí, cuando nos ponemos en nuestro papel social, pues ya somos más como tranquilos, a lo mejor nos divertimos más o estamos como quien dice, ya estamos en la fiesta, ¿no? Sí, 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 finalmente a lo mejor entras en modo relajado, por así decirlo, y todo pues fluye, ¿no? Pero también hay temas, fíjate, creo que me diste la idea de expresar algo para también beneficio de los emprendedores, ¿no? A veces hasta los temas psicológicos son importantes tocarlos porque hay gente que es tan apasionada de su emprendimiento, tan metida en lograr obviamente el éxito, que nunca sueltan el tema de la empresa o el emprendimiento y se lo llevan a casa, ¿no? Y entonces es pensar las 24 horas, 24/7 del tema del emprendimiento, el emprendimiento, el emprendimiento, el emprendimiento o el negocio. Y finalmente eso también a la larga tiene que sinceramente ser tratado. Esa es mi opinión en el sentido de también tienes, o sea, ¿por qué lo haces? Pues para tener una vida o un buen vivir, como lo decía yo al principio, ¿no? Así es, un Entonces buen vivir. tienes que empezar a equilibrar, digamos, este tipo de situaciones. Si hay un momento en que los emprendimientos y los negocios requieren no solamente tu 100%, ¿no? Sino hasta más, pero también hay momentos que hay que darse de respiro, porque si no, pues no vas a vivir para disfrutar el éxito de tu emprendimiento, ¿no? Eso que ni qué, tenlo por seguro, porque bueno, yo por lo menos que emprendí, tiene poco, ya un año y unos cuantos meses. Si al inicio fue así de, ok, casi 24/7 y yo, a ver, esperen. Mira, yo te voy a compartir algo que aprendí, eh, pues recién creo que cuando me casé, o un poquito más. Yo ya voy a cumplir 28 años de casado, felizmente Ay, casado, muchas lo felicidades. puedo decir, gracias, gracias. Pero al tema al que voy, y me sucedió ayer con un cliente en una junta de consejo familiar que tuvimos por la tarde, noche, eh, y recibo una llamada y yo, sinceramente, y que me perdonen los clientes o los emprendedores que luego nos llaman, normalmente cuando estoy en una sesión de este tipo, no contesto, o en sesión de consejo o en una consultoría no contesto. Sí, saliendo regreso las llamadas. Las únicas llamadas que yo contesto, y me disculpo, eso, tengo que tomar la llamada, y voy a sonar muy, eh, no, mejor no le pongo la palabra, ya que me califiquen, es la de mi esposa o la de mis dos hijos. Son Claro, las por únicas emergencias. llamadas que yo tome porque, pues ojalá me llamen porque me hablan para decirme, oye, te esperamos a cenar o a comer o a qué horas nos vemos, algo así, ¿no? O estás bien, ¿no? Simplemente. eh, y ¿por qué lo platico? Porque son los momentos que tú también te tienes que tomar de respiro para aligerarte un poco las tensiones que muchas veces tienes,
en tu negocio o en tu emprendimiento, ¿no? Entonces, hay que ir, digamos, equilibrando ese tipo de cosas, que cada quien, y es un consejo para los emprendedores, pues empiece a priorizar y decir, oye, no va a pasar nada si tomo a lo mejor, en el caso mío, una llamada de 3 minutos, y suspendo a lo mejor lo que estoy haciendo, ¿no? O me tomo 20 minutos porque tengo que ir a ver cómo está un familiar o tengo que ir a comprar algo para aspectos personales. Hay que tomarse también esos tiempos porque incluso, y no me dejarás mentir tú, que los momentos en donde tú tienes diferentes problemáticas, si te despegas un poco y sales a caminar, te oxigenas y creo que las ideas te vienen mejor todavía, ¿no? Entonces el despegarte de Definitivamente. repente es así, digo, tú eres creo que más experta ahí en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Créeme que sí, porque incluso, bueno, yo en ese sentido, pues he encontrado que se debe de tener un balance, ¿no? No podemos dejar todo del 24/7, sino que es un balance, tanto familia como salud, como también nuestra parte de esparcimiento, porque no importa si es un trabajo de emprendimiento o es un trabajo de oficina, debemos de tener eso, porque al final de cuentas, pues somos nosotros los que estamos viviendo, entonces si estamos en nuestro cuerpo, si no lo alimentamos de las relaciones sociales y las que realmente pues no funcionamos, ¿no? Y es parte de nuestra motivación que implica precisamente tener ese equilibrio. Y digamos que plasmándolo, a ver si no paso a yo preguntarte, va a ser como si No, no fuera pasa entrevista. nada. Finalmente, el tema de ¿Es la un feedback? sabiduría, de la sabiduría, este, entra ahí, ¿no? O sea, el empezar a ser sabio es poder combinar ese tipo de cosas para una satisfacción, incluso, obviamente, primero personal, para que después la puedas reflejar a los demás, ¿no? A mí el día que vi tu logo y este tema de sabiduría juvenil, dices, oye, qué buen nombre, pero qué complicado en el sentido de pues siendo joven, así como yo, con las canas que tengo, Bueno, yo también sí, tengo canas, nada más que yo las oculto. sí, bueno, hay diferentes maneras de irlo manejando, ¿no? Pero decir, qué padre es que pueda uno absorber lo más rápido posible en tu etapa de juventud, de adolescencia o algo, pues muchas experiencias para de verdad volverte sabio y sacarle mucho provecho a los años que tengamos de vida, ¿no? Sí, y yo que trato mucho con jóvenes, déjame decirte que dicen, es que no, es complicado esto, es complicado hacer un currículum, es complicado cómo presentar una entrevista, es complicado, pues, la vida, ¿no? Como dicen, tal cual. Y sí, la vida es complicada y la verdad es que no es nada fácil, incluso, pues, nosotros que estamos aquí ahorita platicando de la locura, pues la vida es loca a final de cuentas, pero nos lleva a la cordura para llegar a ser sabios. Y sabios porque ya vamos aprendiendo en el contexto de no solamente de nosotros, sino de experiencias, de conocimiento, de escuchar a los demás, que es como un aprendizaje y feedback al mismo tiempo, podría decirlo de esa manera. Yo creo que sí, o sea, tienes mucha razón. Yo, insisto, me quedé mucho con el tema de locura y cordura y dije, se me tiene que ocurrir algo, porque fíjate que también el que se te ocurran cosas, el que seas creativo, ayuda obviamente a los emprendedores, ¿no? A buscar diferentes ramas para poder hacer que su emprendimiento florezca, ¿no? Decía yo, bueno, es que de la locura a la cordura, ¿qué tienes que hacer para pasar de aquí a acá? Y poniéndonos en el tema del emprendimiento, para mí, lo que tienes que hacer es empiezas con una locura que tienes.
y lo que vas haciendo es metiéndolo a un embudo, la locura vamos a pensar que es muy grande, y lo vas metiendo a un embudo, a través de ese embudo, ¿cómo lo vas a hacer? Pues con la gente que te va arropando y te va centrando en un objetivo. Y al final lo que te va a hacer es hacer o te va a hacer entrar en cordura para que esa locura que tenías se centre y te lleve al éxito. Así es, y el éxito es como que dice cumplir tus sueños a final de cuentas, ¿no? Que si tú empezaste con algo, pues es principalmente cómo lo voy a aterrizar, cómo lo voy a crear y cristalizar, porque ya cuando a lo mejor muchos decimos, tengo una idea en mente, pero no sé, está muy loca, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, no, ¿por qué no te limitas en ese sentido? Hazla, créala, hazla funcionar y no sabes a dónde te puede llevar. Pide opinión de si realmente es una locura realizable o a lo mejor sí es una locura que no es realizable hoy, ¿no? Pero el que tú te asesoras primeramente no te quedas con las ganas, porque ese es otro consejo que yo daría. Lo peor que puede hacer un emprendedor es no hacer nada. ¿Sí? Entonces, Definitivamente. si ya tienes el gusanito, si ya te está picando, hazlo, ¿no? Quizá me voy a ver muy mal con el comentario, pero lo voy a poner al revés. Hoy en día, porque la sociedad ha cambiado, es que cuando a una mujer le gusta un chico, porque ahora, a lo mejor en mi época, pues era más dado que los hombres buscaban obviamente a las mujeres para decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? Esto, el otro. Finalmente, el emprendedor también tiene que tener el tema de que el no ya lo tiene ganado. Lo que tiene que hacer es intentar, intentar, intentar hasta que el sí se da para que su proyecto cristalice. ¿Sí? Y insisto, lo peor que pueden hacer es no hacer nada. Entonces hay que echar también la carnita, digamos, al asador para que vaya, obviamente, prosperando, ¿no? Sí es difícil, sí, definitivamente es difícil, no es fácil, pero creo que para eso estamos, para esto está este tipo de pláticas de programas, de ir pues aconsejando, dando ideas de que finalmente no están solos si es que no quieren estarlo, ¿no? Ujú. Claro, y más Es, como dice el título, no están solos, es parte de una locura donde muchos estamos en ese embudo y realmente pues buscamos justamente pues aportar, ¿no? Y es como atraer más en este sentido y que se sientan, como dices, acobijados, apoyados y que les podemos dar la guía necesaria. sí, finalmente, aunque dice el dicho que nunca aprendes en cabeza ajena, puede ser, y sí es muy cierto, pero pues te duele menos la cabeza cuando te dejas acompañar, ¿no? Y entonces soportas más el dolor o el posible dolor que te pueda dar, o es más pasajero, digamos, el dolor para que sigas buscando el objetivo de tu emprendimiento, ¿no? Claro, Es bien importante, digamos, esa perseverancia. Ya hablábamos también del tema de cómo está la adrenalina. Son diferentes características. Al final, eh, espero que no me dejen mentir mucho de la gente que nos está escuchando, pero es una situación de experiencia muy padre, ¿no? Eh, yo le decía a uno de mis hijos, eh, digo, no es que a mí no me gusta subirme a las montañas rusas, no me gusta, o sea, o si quieres le podemos decir que le tengo pavor. Entonces una vez le dije, no, yo me subo a las montañas rusas con cada emprendedor o negocio que asesoramos porque de repente también es así, ¿no? Con eso le digo, no necesito subirme a una montaña rusa porque son sentimientos también fuertes, ¿no? Los que pasan.
Pero después de Sí, que lo superas, la verdad es que lo platicas con gusto. sí, justo ahorita mencionaste algo muy importante, lo que es sentimientos, ¿no? Y cuando eres emprendedor, pues tienes muchos sentimientos encontrados, porque tienes el miedo y tienes las ganas, ¿no? Entonces es un complemento de que dices, ¿y ahora para dónde voy? Sí, y otro, digamos, otro consejo también es nunca, no hay edad oportuna para emprender, ¿eh? Y se los digo como experiencia. Yo tengo o tenemos en las empresas experiencias de gente que va a hacer su primer emprendimiento a la edad de 55 años. Imagínate, ¿no? Y tiene Claro. las ganas y tiene la visión y dice, oye, es que siempre pensé que esto podía ser. Bueno, pues a lo mejor ahorita ya es el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, tampoco hay edad para empezar un emprendimiento, ¿eh? Tampoco hay un marcador ahí que te ¿Hasta cuándo? dice hasta cuándo, o tampoco hay un indicador que te diga, pues son dos y si a la segunda tampoco te funcionó, ya no hagas la tercera, no. Hay gente que ha intentado hacer emprendimientos así. Tenemos un cliente que ya es una empresa fuerte en el sureste de la República, en donde el señor, que ya falleció, ahorita ya están en la segunda generación, digamos, de la familia, es una empresa que fue familiar, que se convirtió en institucional después, pero al punto al que voy es que el señor fundó la empresa cuando él tenía 50 años. ¡Wow! Y fue después de 3 emprendimientos que no superaron ciertas etapas, ¿no? Es más, un emprendimiento, déjame ahondar más en el tema, sí lo superó, pero el tema fue que a la hora que les empezó a ir muy bien en el negocio, empezó a haber disputas con los hermanos, con los socios de la empresa. Ay, de que querían más. Y eso acabó por hacer que la empresa se desintegrara y se viniera abajo. Y entonces el señor volvió a emprender en el mismo ramo, pero aprendió la lección. Dijo, pues ahora soy yo solo y se Claro. lo voy a dejar a mis hijos, a mi familia. Y ahí nosotros, déjame decirte un poquito más qué hacemos, si me lo permites. Ahí nosotros asesoramos a las empresas familiares a que utilicen elementos de gobierno corporativo que son herramientas que te permiten hacer más sólida el negocio o la empresa o incluso el emprendimiento, ¿eh? Ahí lo que faltó en ese error que tuvo el empresario fue tener un protocolo familiar, así se le llama las reglas, digamos, del juego que tú Ujú. estableces para que las empresas pues vayan haciendo planes de sucesión, repartición de utilidades, pues diferentes situaciones que a veces dices, Que no, no se definieron. a mí no me va a pasar, ¿no? Y cuando te pasan a veces hasta te destruyen, ¿no? Sí, Entonces claro. es importante eso y, bueno, esto salió por el tema de la edad, ¿no? No hay edad para empezar a emprender. Pero como dices y lo mencionaste, ahorita en la parte de gobierno corporativo se debe tener muy bien definido qué hacer, ya sea una pequeña, micro, pequeña o mediana empresa, que son como elementos fundamentales, porque no es lo mismo que un emprendimiento, son dos cosas totalmente diferentes. Y a veces el nombre asusta, ¿eh? O se malinterpreta. Tristemente nos falta cultura en México para este tipo de conceptos. Cuando nosotros mencionamos a veces algunos prospectos de cliente, oiga, nosotros hacemos esta parte de gobierno corporativo, hay algunos que incluso nos dicen, oigan, no es para nosotros porque nosotros no somos una dependencia gubernamental. No, o sea, no es para eso. El concepto es para empresas, obviamente familiares o emprendimientos. Y cuando yo digo ir implementando elementos de gobierno corporativo, en los emprendimientos puedes empezar a establecer, uno de ellos es
cómo debe de informar o cómo tú debes de enterarte, emprendedor, de que tu emprendimiento va bien. Pues teniendo un tablero pequeño, aunque sea de indicadores de cómo va tu venta, estableciendo objetivos, aunque seas tú solo. Decir, ¿sabes qué? Mira, yo este mes tengo que lograr captar 2 clientes más, el siguiente 3 y el siguiente, como es un mes difícil, a lo mejor 1. Y que te vayas midiendo para que veas que vas en la ruta correcta, ¿no? Y esos indicadores y esos objetivos, pues van dentro de tu plan de negocios, ¿no? Que era lo que hablábamos al principio. Entonces, esa Así. parte de tenerlo bien claro, como lo decías tú, no tenerlo aquí en la mente, sino tener claro cuáles son los objetivos, cómo se van a ir desarrollando, es bien importante para que la locura quede escrita y la vuelvas cordura. Así es, definitivamente. Y pues creo que con esto podemos ir cerrando un poco, porque lo dijiste el cierre por mí, gracias a mí. Te me adelantaste y aparte incluso te me adelantaste cuando te iba a preguntar, ¿y cuál era la edad promedio? Y ya tenía yo la idea en la cabeza y tú me la mencionaste. Dije, bueno, creo que con él no puedo preguntarle porque se me adelanta. Y yo dije, está bien, no hay ningún problema. Es que mira, fíjate que hablábamos del tema de Actívate, ¿no? De la Sí, red, de la red de emprendedores. Sucede algo, si lo sabes utilizar este tipo de redes, como lo que nos sucedió ahorita y lo acabas de decir, o sea, te enfrascas en una gente o en un grupo de gentes que han pasado por muchas cosas parecidas a ti o que te pueden obviamente decir algunas cosas. Y entonces cuando empiezas a platicar, pues empiezan a fluir las ideas y pareciera que hasta te conectas mentalmente y empiezas a hilarse. Ahorita que empiezo a ver el cronómetro, digo, oye, qué rápido se me fue a mí el tiempo, espero que a la gente que te sigue se le haya ido también mucho y todavía hay muchos temas. Entonces, te digo, hasta este tipo de redes también ayuda para que los conocimientos se viertan ahí y aprendas de las experiencias incluso de los demás, además de hacer red de negocios, ¿no? que es lo importante, hay que hacer negocios, pero hay que saber también cómo hacerlos, que ahí también podría ser otro tema para otro día, porque ahorita tocamos muchos temas como importantes para hablar, como el de gobierno corporativo, la parte de negocios, que bueno, al final de cuentas el gobierno corporativo, como lo mencionaste, no solamente para las empresas, sino también para el emprendedor, porque es definir también la parte de la misión, la visión, cómo va a trabajar, el desarrollo que va a tener o quiere lograr y que realmente pues tenga pues un estilo propio. Claro, me dejas hacer un último comentario ya que Seguro, tocaste el seguro. tema de los valores. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ¿y para qué los valores? Es que los valores en realidad es uno de los pilares más importantes para tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque si uno de tus valores es la puntualidad, vamos a pensar, y tú lo quieres establecer en tu emprendimiento, pues tienes que también predicar con el ejemplo. Entonces, Definitivo. los valores no son algo que se me ocurran porque los vi ahí en un anuncio o fui a un supermercado y lo vi ahí que son sus valores y me gustó cómo se oye, ¿no? Tiene que ir amarrado con la manera y la filosofía que el emprendimiento va a tener en su desarrollo de vida, ¿no? Y eso, créeme que es muy valioso para que las organizaciones crezcan, para que los emprendimientos maduren. Es muy, muy valioso. Tienes toda la razón, o sea, tenemos cuando quieras temas para platicar, para finalmente pues hacer conciencia, aportar conocimiento a los emprendedores. El tema es que pues se dejen acompañar, se dejen arropar. Y si este tipo de pláticas no es suficiente, pues por ahí están ya mis datos o los datos de Los he esas estado, empresas. incluso los he estado poniendo,
que es de Ujú. las empresas con tu WhatsApp. Sí, gracias. Y Nos el de pueden Actívate preguntar. de negocios para que se acerquen contigo y preguntar. Sí, perfecto. Estamos para apoyarles, para servirles y para que eh, me ayuden. Ya digo, ya esto finalmente, el emprendimiento que empecé también para las empresas está en una etapa ya de crecimiento en donde en los próximos años debe de consolidarse como una empresa. Ay, qué padre. La verdad me da muchísimo gusto que ya vaya creciendo y tomando forma. Pues sí, gracias a todos los que nos han dado la confianza de poderlos asesorar y esperemos que muchos más podamos también apoyar. Así será. La verdad, yo creo que ha sido muy gratificante esta plática, pues tenemos mucho aprendizaje en este sentido de cómo podemos ir creando un emprendimiento desde una idea que es como la base fundamental para que nosotros la podamos consolidar y que ese crecimiento pues sea un éxito duradero, porque al final de cuentas, como dicen, una ventaja sostenible, un éxito duradero pues va de la mano, que es algo que nosotros queremos en este sentido, ¿no? Pues como emprendedores que somos. Toda la razón y un gusto el haber estado por aquí contigo, Roxy, agradecido de la invitación. Eh, Digo, yo cada que termina una participación de este estilo, no sabes qué gratificante es como tomarme algo, una hora de vitamina, porque eso me hace, obviamente, seguir adelante y tratando de que este emprendimiento que hace años ya eh, vimos nacer, pues vaya también floreciendo y también ayudando a otros emprendedores, ¿no? Claro que sí. Y pues te agradezco muchísimo por la invitación. Les agradezco a todos nuestros invitados que también nos ven del otro lado de la pantalla, lo cual, pues esperemos que pronto nos vamos a encontrar, David, en algún otro programa. Te agradezco muchísimo la invitación, que la hayas aceptado de mi parte. Y con esto nos despedimos para nuestra próxima emisión, el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal, como decía nuestro querido Gamboín por ahí. Sí, sí, correcto. Entonces, nos vemos próximamente. Muy bien, gracias, buenas Gracias a ti. noches. Buenas noches, bye.